no sé si la leyeron todos, que toma varios pasajes de la Biblia, de los pasajes que la Biblia introdujo a Roma, los sabios de Roma, para defender las doctrinas de Roma, y se nos presenta justamente al falso Jesús. Y uno de los temas más llamativos es el título, Jesús como el gran maestro, porque ese es un título que usan los masones, el gran maestro, porque hay grandes maestros entre los masones, y nadie llamó, y en la Biblia Jesús no se llamó el gran maestro, como que fuera superior a otros maestros. A nosotros nos dijo que a nadie llamemos maestro porque uno solo, tenemos uno solo, y es Él. Él no es el gran maestro, es el maestro, el verdadero maestro. Pero vamos a ver en nuestra lección cómo se mezcla todo eso. Al ver el título de nuestra lección, lo primero que nos llama atención es que se identifica a Jesús como el gran maestro, lo cual nos llega a preguntarnos a qué Jesús se hace referencia. Si a el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, o al falso Jesús, el anticristo, la imagen a la que adora la bestia religiosa. Luego, al analizar el contenido de la lección, podemos darnos cuenta de que en nuestra lección se está haciendo referencia al Jesús creado por la Iglesia de Roma, a la imagen a la que Roma adora y llama Dios y Cristo, el Jesús al que San Jerónimo y sus discípulos buscaron reflejar en la Biblia católica, en la Biblia a la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos. Ahora, ¿qué pasaría? Porque nosotros, en este tiempo, estando sin profecías, estamos como si todo lo que Dios dijo que tenía que cumplirse y se cumplió no hubiera pasado. Porque como leemos en Apocalipsis 2.14, nosotros sabemos que cuando llegara el tiempo de la apostasía y el rey enemigo estuviera seduciendo al pueblo de Dios, habría personas que harían la obra de Balaam y enseñarían al rey enemigo, cuyo tipo es Balac, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por quiénes? Por los paganos, y a cometer fornicación. Y los apóstatas, los traidores, son los que actuarían como mercenarios para ayudar al rey enemigo para corromper el pueblo de Dios. Y después, la mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano, se disfrazaría de profetisa de iglesia, y usando las cosas creadas por Balaam, seduciría al pueblo de Dios para que fornicara y comiera cosas a los ídolos y los llevaría a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Elena, en Primeros Escritos 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces, ¿qué pasa ahora? A ver, nosotros tenemos que tener claro cuál es Satanás y cuál es Jehová, cuál es el falso Jesús y cuál es el verdadero. Porque como Roma lo muestra en sus imágenes, el Cristo de ella es el sol, es Baal. Por eso, las imágenes que ella formó son las piernas de la gran imagen de Baal, porque eso es Baal. Es la tradición cristiana por la que se adora a Baal. Y justamente, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Porque para hablar de Jesús en nuestra lección se usan los versículos que Roma cambió la Biblia para reflejar su doctrina, la doctrina de Jezabel, y se dejan de lado los pasajes de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que indican unívocamente al santo, al verdadero Jesús, las palabras que el falso Jesús, el anticristo, no cumple ni pueden cumplir. Entonces, este es el problema. Porque cuando vemos todo el anuncio, un mosquito se me escapa, el anuncio que hace la profecía sobre Jesús y cómo Jesús le mostró a los discípulos quién era Él, entonces el verdadero Jesús es el que cumple con esto, y el que no lo cumple es el falso, es el anticristo, como leemos en Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuánto? Todo, todo. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no saltó ninguno, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Ahora, el falso no cumple esto. Por eso, ¿cómo descubrimos al falso, al engañador, bajo su disfraz cristiano? Porque Roma llama a Jesús a Satanás. Y buscando todo lo que dicen los profetas sobre Jesús.
empezando desde la ley de Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y a la noche, eso pasó en el camino de Maús, y a la noche les dijo lo mismo a todos los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas y los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, y al hacer esto nos mostró cómo tendríamos nosotros que encontrarlo a él. El verdadero, el santo, el verdadero, como nos dice en Apocalipsis, es el que cumple con todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Entonces, poner al falso Jesús a la luz de las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento, a la luz de la palabra profética más segura, ante la ley y el testimonio de los profetas, es la única forma en la cual podemos descubrir al engañador bajo su disfraz cristiano. Eso es lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Por eso, en el conflicto de los siglos, Elena dice claramente, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico con la Biblia, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y esa es la promesa de Dios. ¿Y cómo lo descubrimos? A ver, poniendo al engañador frente a la ley del testimonio de los profetas, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto, esa es la clave. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y otra cosa que sabemos es que los títulos, el gran maestro, el agente creador y el gran arquitecto del universo, con los que romen las logias masónicas creadas por los jesuitas, identifican al Jesús al que adoran, no son bíblicos. Estos títulos no son bíblicos. Son los títulos con los que en la Gran Babilonia se adora al anticristo, a Satanás. Pero fíjense, este es el concepto que usan los masones y los jesuitas que los crearon. A ver, el gran arquitecto del universo, justamente el primer arquitecto, porque ellos son los arquitectos del nuevo orden mundial, pero este gran arquitecto justamente no es Jesús. El primer arquitecto, ellos lo nombran a Nimrod, al que fue el poderoso cazador delante de Jehová, que quería establecer a la primera bestia. Entonces, el gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, es el nombre simbólico con el que suele referirse a Dios. ¿Quiénes se refieren a Dios? ¿A qué Dios? Están hablando de Satanás y lo llaman Dios, como primera causa del universo en ciertas órdenes iniciáticas, la francmasonería, la Rosacruz y la orden martinista. La creencia en el gran arquitecto del universo es un principio inamovible dentro de la masonería liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. O sea, el fundamento de todo es la creencia en este gran arquitecto. Porque cuando creen en el gran arquitecto, los masones son libres de creer en el ser supremo que se ajuste a su creencia personal. Porque pueden ser budistas, pueden ser musulmanes, pueden ser cualquier religión pagana, pueden ser católicos, pueden ser protestantes, cualquier religión pueden elegir. Porque el concepto es que el gran arquitecto del universo es el que se manifiesta en ese ser supremo, porque es su esencia, su sustancia. Y es la verdad, porque Satanás es el que se manifiesta en todos los seres supremos de todas las religiones, salvo la religión verdadera. Y siguen diciendo después, por medio de su propio esfuerzo personal conseguirán un reconocimiento más perfecto, una realización más íntima y profunda de este principio, o sea, del gran arquitecto del universo, o sea, llegarán a conocer más profundamente a Satanás, al mismo tiempo inmanente y trascendente que constituye la base y esencia íntima de todo lo existente. Y acá se dibuja a ese Jesús, al de los jesuitas, con el sol en la cabeza, porque es el dios sol, y con su compás, creando el mundo. ¿Ves? Y él confesando a los hombres pecadores que están arrollados de él desnudos, y haciendo el signo que hacen los sacerdotes católicos con su mano. ¿Ves? Entonces acá este es un fragmento del retablo de la Colegiata de Santa María de Manresa de Pérez Sierra, siglo XIV.
En la parte superior izquierda se encuentra la representación de Cristo, dicen, portando un compás como gran artífice del universo. Porque lo llaman el creador del universo, el agente creador. Él es el gran arquitecto del universo. Y acá hay un santo, fíjense qué tiene en la mano, un tridente. Bueno, por supuesto, el dios de la Gran Babilonia y sus hijas, el gran arquitecto del universo, del cual derivan todos los seres supremos a los que adoran sus hijas, las diferentes rameras de la tierra, es Baal, el dios Sol, porque así lo representan todos los paganos. Este es el concepto que Satanás inspiró en Zoroastro, siendo Ahura Mazda la esencia, la sustancia, el ser divino en su unidad, que se manifiesta en todos los dioses o seres supremos de todas las religiones y del cual provienen el bien y el mal. Él es el padre y la ciencia del bien y del mal, o sea, Satanás se proyectó en Ahura Mazda, porque él es el padre de la ciencia del bien y del mal. Zoroastro fue el creador de la tradición religiosa que conquistó el mundo y ahora une a todos los seres supremos de las rameras a sus imágenes en una sola gran imagen, la gran imagen de Baal, como Dios le mostró a Nabucodonosor que pasaría. Entonces, Dios le mostró en su sueño a Nabucodonosor que en este tiempo, en el fin del tiempo, en el tiempo de los dedos de las pies de la imagen, él levantaría otro reino. Y cortaría una piedra, sería cortar una piedra, no con mano, que destruiría esta imagen. Pero primero tenían que ser formadas todas las partes de la gran imagen, tenían que ser unidas esas partes por las rameras y puestas en pie. ¿Y qué tendrían que decir? Que todos esos seres supremos representados por las partes de la gran imagen son manifestaciones del mismo Dios. Y al unirlos, ahí tienen la imagen de Baal. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dijo, no, Babilonia no va a pasar. Y el dios de Babilonia, Baal, es el que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué hizo? La misma imagen, que es la misma imagen que se está formando, pero él dijo va a ser toda de oro, pero es la imagen de Baal. Y Dios le dijo, no, mira, la imagen de Baal va a estar formada, por supuesto, por la cabeza de Baal, que es la de oro que hiciste vos, pero el pecho va a ser de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies de hierro y barro cocido. Pero la imagen es la misma, simplemente cambia la composición, porque Babilonia pasó y vienen otros reinos, pero los otros reinos también son cabezas de dragón. Y todas esas bestias hicieron lo mismo, obligaron al pueblo de Dios a adorar a los seres supremos de sus religiones, y si no, al horno de fuego. Eso es lo que pasará en este tiempo. Nosotros sabemos que esa imagen ya se formó. Ahora, sabemos que Roma adora las piernas de hierro, que Balaam es el que ayudó a Jezabel a disfrazar las piernas de hierro de Dios y de Cristo, y que al adorar las piernas de hierro, la bestia y el falso profeta que ahora se unió a ella en puntos comunes de doctrina adoran al dragón, porque adoran ¿a quién? A la imagen de Baal, adoran al ser divino que está detrás de toda la imagen, adora a Satanás. Es como Dios le mostró a Elena. Entonces dice ella, vi que a muchos que arreaban la bandera de la iglesia primitiva que decía pureza y santidad a Jehová y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Ahora, esto lo conocemos nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? Y nosotros, estudiando la historia, sabemos que ocurrió en el año 380, cuando la ramera romana, Jezabel, se unió al Estado romano, se sentó sobre el monte romano y empezó a perseguir al pueblo de Dios. ¿Y qué religión fue impuesta? ¿Qué imagen había que adorar? A la Trinidad. Como dice el Edicto de Tesalónica, creemos que todos los pueblos profesen la religión que profesan el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya era sumo pontífice romano, porque Constantino le había dado su trono y su poder como sumo pontífice romano, junto con la tiara, la triple corona pontificia, y dicen, y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Dicen, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tres personas que son Dios.
y cuya esencia es el ser divino en su unidad, como lo define Roma, es aura magna. Ordenamos que tengan el nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra iglesia? ¿Los lobos no trajeron esa doctrina a la iglesia adventista? ¿Y estamos adorando a un Dios formado por 3 personas, que se dice en nuestras creencias? El Dios, la Trinidad, segunda creencia fundamental, se habla de Dios, la Trinidad, que es la Trinidad, que es una unidad de 3 personas coeternas, que tienen la misma esencia, la misma sustancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos justamente, como dice el Edicto de Tesalónica, predicando, ¿no? Y haciendo hombres católicos, estamos haciendo cristianos católicos, estamos convirtiendo a católicos, y no estamos convirtiendo a los hombres a Jehová, sino al Dios de Roma. Y en ese caso, el Imperio Romano nos diría, bárbaro, ¿no? Nos palmaría la espalda y dice, ustedes son verdaderos cristianos católicos. En cambio, los demás cristianos los juzgamos dementes y locos, a los que no adoran la Trinidad, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias. Claramente esto está dirigido aquí a los cristianos. Entonces, esto es para matar a los cristianos que no creen en la Trinidad. Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. ¿Por quién? Por el Imperio Romano, por nuestra iniciativa. ¿En defensa de quién? Del ser supremo oral que adora la bestia romana. Y lo mismo pasaría ahora, como Dios nos decía por medio de Helena. Luego de la unión de todas las imágenes en una sola gran imagen, también se nos obligaría a adorarla. Como dice Helena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, la adoración de la Trinidad es una religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de la atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que sus hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Ahora, ¿qué pasa? En ese tiempo el pueblo ya había sido probado y sellado. O sea, cuando venga esto, la persecución, el pueblo adventista y acá me falta adventista, porque si no se entiende. Habrá sido probado y sellado y con el poder de la lluvia tardía estará predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón del mensaje de Elías, porque ese es el mensaje, llamando al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a no participar sus pecados. O sea, hay que mostrarles que están adorando a la imagen de la bestia, porque Babilonia le dio de beber su vino a todas las naciones. Y si alguno adora a la imagen a la que adora a la bestia, cuyas piernas son la imagen que adoraba a la bestia romana y cuya cabeza es la imagen a la que adoraba a la bestia babilónica, entonces, ¿qué va a pasar? Y no va a ser salvo. El problema de esto es que se tiene que predicar por amor para que las personas sean salvas, porque depende a quién adoren. ¿Es si van a ser salvos o no? ¿Los puede salvar la imagen de la bestia? No. ¿Los puede salvar Jehová? Sí. Entonces por eso tienen que adorar al Creador, al verdadero Creador. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, cualquier parte de la imagen de Baal, incluyendo al Dios la Trinidad, es Dios, y después de él. Ese es el tema. Ahora, porque Baal no puede salvar, pero Jehová sí. Y es por gracia. Entonces, este mensaje hay que predicarlo por amor a nuestros hermanos. Porque el único que puede salvar es Jehová. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, tenemos que mostrarles también a nuestros hermanos, los adventistas, los que están en Babilonia, cuál es el verdadero maestro de la promesa. Y voy a usar esta declaración que está al final de la lección de la semana pasada. La lección de la semana pasada terminaba con esta cita. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. Esta es la verdadera educación, la que restaura la imagen de Dios en el alma. La que no la restaura no es la verdadera educación.
Ahora, ¿qué significa restaurar la imagen de Dios en el alma? Significa restaurar el carácter del hombre a su estado original, cuando había sido creado imagen y semejanza de Dios, y reflejaba la gloria de Dios, cuando tenía la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, y no conocía la ciencia del bien y del mal, no conocía la maldad, no tenía un mal tesoro en su mente y en su corazón. Y la pregunta es, justamente, ¿puede hacer esta obra la educación dada en nuestras instituciones? ¿Puede hacerlo? Y la respuesta es clara, no. La educación humana no puede transformar árboles malos en árboles buenos. No puede cambiar nuestra naturaleza moral. No puede cambiar lo que ya está escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, como Jesús lo dijo en Mateo 7, 16 al 20, hablando de lo que pasaría en medio de nuestra iglesia cuando vinieran los lobos vestidos de ovejas, porque no dejarían de dar los frutos que dieron en el pasado. O sea, todo el que adora al Dios la Trinidad va a dar el mismo fruto que el que dio en el pasado. Va a llegar a conocer lo mismo, las profundidades de Satanás. Y Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, el árbol da el fruto que tiene que dar, de acuerdo a su naturaleza, y no puede dar otro fruto. Pero todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, si ninguno de nosotros da buen fruto, no va a quedar ningún árbol en la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice Jesús? Que para que no seamos cortados, tenemos que llegar a ser árboles buenos que tengan fruto bueno. Y Jesús dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y quiere decir que no todos daremos el mismo fruto. Tiene que haber árboles buenos, ¿no? Esa es la promesa de Dios, ese es el Evangelio. Y como dice Jesús en Mateo 12:35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Ese es el tema. ¿Quién es el hombre bueno? Jesús dijo, bueno hay uno solo. Ahora, si hay un hombre bueno, quiere decir que es hijo de el único bueno, es hijo de Dios y nació de Dios. ¿Puede hacer esta obra Jesús? ¿Es Jesús el gran maestro de la promesa, el que va a hacer esta obra? Y fíjense que es importante diferenciarlo porque los lobos mezclan todo. Como la palabra maestro tiene diferentes significados o acepciones, antes de responder esta pregunta, debemos identificarlos a cada uno de ellos para poder ser precisos en nuestra respuesta, ¿no? Entonces, la primera acepción de la palabra maestro es la que nosotros conocemos. Y es la que nosotros más usamos en nuestras escuelas e instituciones, o en la escuela sabática, que por ejemplo decimos el maestro de escuela sabática, y define la relación que hay entre un profesor o maestro y sus alumnos. Esa es la primera acepción, profesor o maestro y alumnos. Entonces, Pedro es profesor de Juan, Juan es alumno de Pedro. Esa es la relación. El maestro enseña y los alumnos aprenden de él. Esta es la relación que había entre el verdadero Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de David, Jesucristo hombre y su Padre. Fíjense que es importante diferenciar, porque esto es lo que quiere ocultar los lobos. Porque Roma echó por tierra el Evangelio del Reino de Dios para ocultar esto precisamente. Y quiere meter todo en Jesús, porque dicen en Jesús, y nos quieren ocultar la verdad. Porque lo más importante es que Jesús fue enseñado por su Padre y fue guiado por su Padre y por eso pudo andar como él anduvo. Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, tenemos que buscar tener la misma relación que la relación que él tenía con su Padre, para que el Padre haga con nosotros lo mismo que hizo con él. Y leemos en Isaías 7, 14, 15, esa es la promesa. Por tanto, porque esto es lo importante, esta es la verdad, lo que decía la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre Jesús. Y leemos aquí, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es aquí que la Virgen concebirá, o la muchacha concebirá, o la joven concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿qué pasaría con este bebé? La promesa de Dios es que comerá una comida especial, al que él llama mantequilla y miel. ¿Hasta qué? Hasta que sepa, porque cuando nació no sabía, y hasta que creció, como dice la poesía, o como dice lo que dice el registro de los hechos, que registró Lucas en el libro de Lucas. Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, esa es la promesa de Dios, que este bebé, que es Dios con nosotros, sería protegido por Dios, sería enseñado por Dios, hasta que supiera identificar claramente y diferenciar lo malo y lo bueno y pudiera escoger lo bueno. Eso es lo que nosotros generalmente no podemos hacer, menos el ángel de la Odisea. Y en Isaías 11, 1 al 5 leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. En la presencia de Jehová, Dios va a estar en él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, porque tenía que llegar a conocer y tenía que llegar a temer a Jehová como hombre, como todos sus hermanos. Y le hará entender, o sea, ¿quién le enseñaría? ¿Quién le haría entender? Dios mismo, esa es la promesa. Diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y finalmente dice algo asombroso, porque hay uno solo que puede hacer esto, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Por qué? Porque ese niño es el Dios omnipotente, hecho hombre, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 54:7 hay una profecía de lo que Jesús diría. Y como Elena dice, ese es el ejemplo para nosotros. ¿Y qué decía? Jehová, ¿gorda? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados, dice. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién le daría sabiduría? Dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. ¿Y quién tendría que darnos sabiduría a nosotros? También Jehová el Señor. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Quién lo ayudó? Su Padre. Ahora, ¿cómo podemos triunfar nosotros si no nos ayuda el mismo que ayudó a Jesús? Es la única forma. Y por eso Satanás y los lobos nos quieren alejar de la verdad. Nos quieren alejar de Jehová el Señor, del único que puede cumplir sus promesas, porque las promesas de Dios es que nosotros vamos a ser transformados en imagen de Jesús. Y el mismo poder que obró en Jesús es el que tiene que obrar en nosotros. Porque Jehová el Señor tiene que ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Maestro. Ahora, la segunda acepción de maestro, de la palabra maestro, define la relación que hay entre una persona y sus discípulos. Como sucede con un maestro artesano. Sus discípulos aprenden su oficio de él y siguen su ejemplo. O sea, empiezan como ayudantes, ven lo que hace, aprenden y siguen su ejemplo. ¿Se transforman en qué? En artesanos. Por eso, fíjense que hay una clara diferencia entre ser alumno y ser discípulo. Por ejemplo, un alumno de un profesor o maestro de matemáticas no es su discípulo, pero puede convertirse en su discípulo si, inspirado por él, sigue su ejemplo y como él decide seguir la carrera docente. Ahora, porque un alumno estudia matemáticas, estudia física, estudia biología, estudia filosofía, estudia un montón de materias, y después sigue.
Pero, y esa es la diferencia entre un alumno y un discípulo. Un discípulo es el que sigue el ejemplo de una persona y sigue el camino de él. Ahora, por eso nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Pero nuestro maestro, el que nos va a enseñar, nos va a guiar como guió a Jesús, va a ser ¿quién? Su Padre. Entonces, llamamos maestro a Jesús porque somos discípulos de Jesús. Entonces, esta relación maestro-discípulo, como dice Jesús, que no llamemos a nadie maestro, es porque no tenemos que seguir a nadie. Si alguien lo llamamos maestro, es porque seguimos a esa persona en vez de seguirlo a él. Esta es la relación maestro-discípulo que había entre el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos, y sus discípulos, sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva que seguían a Jesús en el camino angosto, con sus ojos puestos en él y siguiendo sus pisadas. Ahora, pero en ese camino, ¿quién le enseñó a Jesús? Su Padre. ¿Quién le enseñaba a los miembros de la iglesia primitiva? También su Padre, pues tendría que nacer de Dios. Y Jesús es el maestro que con su ejemplo, recorriendo el camino angosto, le mostró a sus discípulos, a nosotros, cómo podemos recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Entonces tendríamos que tener dos maestros: a Jesús como nuestro ejemplo. ¿Y a quién? Al que fue maestro de Jesús, al que lo guió y le enseñó, que es el que nos tiene que enseñar a nosotros en todo ese camino angosto. Esa es la diferencia entre justamente la obra que hace Dios y quién es Jesús, que es nuestro maestro, y nosotros somos sus discípulos. Por eso, en la promesa del nuevo pacto se habla de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si Jesús nació de Dios, si fue engendrado por Dios, ¿por quién deben ser engendrados sus hermanos? Y también deben ser engendrados de nuevo por Dios. Deben nacer de Dios. Deben nacer de nuevo de Jehová. Entonces, para poder ser discípulos de Jesús, tenemos que nacer de Dios como nació Jesús, porque eso significa ser discípulos de Jesús. Y como leemos en Juan 1, del 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, fíjense, acá está la clave, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, para ser hijos de Dios, tenemos que ser engendrados por Dios. Y esa es la promesa, hermosa promesa del nuevo nacimiento. El que es engendrado por Dios es hermano de Jesús. El que no es engendrado por Dios, no. Todos los discípulos de Jesús son engendrados por Dios, por su Padre. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, es porque nacimos de Dios. Si no, no podemos seguir las pisadas de Jesús. Como Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros sabemos lo que pasó. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo soy viejo, le dijo. ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre a nacer de nuevo? Pero no tenía que nacer de nuevo de carne y sangre. Respondió Jesús: de cierto, cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No me puede seguir, no puede recorrer el camino angosto que lleva a la vida. En lo que es nacido de la carne, carne es. Y mientras sean carne, solamente no pueden seguirme. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿O qué se ve del viento? Se ve que se mueven las hojas, se ve el fruto a la obra del viento. Y así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, no vas a ver al Espíritu, pero vas a ver la obra del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, de forma irónica: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto está descrito en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y no lo conoces. ¿Y sos maestro de Israel? ¿Qué enseñás? Ahora,
Ese es el tema. Nosotros lo conocemos. ¿Qué enseñamos? Y habría una nueva enseñanza, porque el que nace de Dios ahora tiene que ser enseñado por Dios, como Jesús fue enseñado por Dios. Si Jesús fue enseñado por su Padre, ¿por quién deben ser enseñados sus discípulos? Los que siguen ejemplo de Jesús también deben ser enseñados por su Padre, por Dios, por Jehová. Ese es el Evangelio. Y como dice Jesús en Juan 6, 44 al 45, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, si Jehová no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, esta es la profecía. Y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová, dice la profecía. Así que todo aquel que oyó al Padre, a Jehová, y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién tiene que ser nuestro maestro? El maestro de Jesús. Como dice la profecía de Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, Dios nos guiaría como guió a Jesús y nos enseñaría lo mismo, pero también tendría que hacer un milagro que ningún hombre puede hacer. Tiene que hacer una nueva creación. Jesucristo hombre, como el primogénito de una nueva creación, así lo llama Pablo, es el segundo Adán. Es el primer hombre descendiente de Adán en el que, después de ser perfeccionado, se volvió a ver la imagen de Dios. Llegó a reflejar plenamente la imagen de Dios, porque llegó a tener el nombre de Dios escrito en su frente. Jesús tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Jesús fue el primer hombre en el que se cumplió la promesa del nuevo pacto. Y como decía la profecía en Salmos 48, me complazco, es mi placer hacer tu voluntad. Me complazco en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, no es una obligación, me complazco en hacerlo. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, cuando la ley de Dios esté en nuestro corazón, ¿en qué nos vamos a complacer? En hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a buscar hacer. Con la obra que hizo Jesús, Dios nos mostró que ahora, después de redimirnos, es posible para el hombre llegar a reflejar nuevamente su imagen. Nos mostró que, como lo indica Elena White, la imagen de Dios puede ser restaurada nuevamente en nosotros. Ese es el objetivo de la nueva educación que Dios nos tiene que dar. Después de redimirnos, Él desea transformar árboles malos en árboles buenos que, como Jesús, tengan su ley escrita en la mente y el corazón y se complazcan en hacer su voluntad. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo que echó por tierra el hombre de pecado y quieren ocultar los lobitos. Y por eso llaman al Jesús al que ellos adoran el gran maestro. Pero este es el pacto, dice Jehová, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ese es el pueblo que conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 nos anunció la otra parte. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, y esta es la promesa de Dios, yo voy a hacer, que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. La obra que hice en Jesús, con Jesús, la voy a hacer con ustedes. Si creen en las promesas, como creyó Jesús, si tienen la fe que tenía Jesús, esa es la clave. Y como dice Pablo, en Romanos 8, 28 y 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, Dios nos predestinó para transformarnos a la imagen de Jesús, para hacer la misma obra que hizo en Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el verdadero evangelio. Y para que esto pase, Jesús nos lleva al Padre.
¿Para qué? Para que Jehová nos haga nacer de él, como a su renuevo, y seamos llamados renuevos de Jehová, plantío de Jehová, para gloria de él, para que seamos como el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, porque el que nos justifica es Jehová. Y a los que justificó, estos también glorificó. Y esa es la obra, no de Jesús. ¿De quién? De su Padre. No de Jesucristo hombre, sino de Jehová el Señor. Como dice Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, no vale nada, ni la incircuncisión. No hay nada bueno en eso, no hay ninguna diferencia, sino una nueva creación. Entonces, fíjense que este es el verdadero evangelio, y de esto, en la elección, no se habla nada. Y por supuesto, los hijos de Dios, los que recorren el camino angosto que lleva a la vida, como Jesús, tienen un nuevo ministerio, el ministerio que ejercía Jesús aquí en la tierra. Entonces, fíjense que Jesús vino a redimirnos con su sangre para que podamos tomar su lugar como hijos de Dios, y vino a darnos ejemplo, vino a mostrarnos cómo nosotros podemos vivir después de haber nacido de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con su Padre, con Jehová, para que su Padre pueda cumplir la promesa del Evangelio eterno con nosotros y pueda transformarnos a su imagen. Por esa causa, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, no nos lleva a sí mismo, pero el falso sí, pero el verdadero no, sino nos lleva a su Padre, a Jehová, para que Él nos engendre de nuevo y nos cree de nuevo y nos enseñe. El verdadero Jesús es la puerta de Jehová, es la puerta por la que podemos entrar al templo de Jehová y estar en la presencia de Jehová. Y es el camino a Jehová, el camino angosto que lleva la vida. Este es el ministerio que Jesús dejó a sus hermanos. Fíjense, el ministerio que él hacía de llevarnos a su Padre es el que nos dejó a nosotros. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el Salmo 118, 1 al 23, está la profecía que Jesús repitió. Abridme las puertas de la justicia. ¿Y quién es Jesús? Las puertas de la justicia. Entraré por ellas. ¿Alabaré a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por esta puerta llego a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. La puerta que se cerró en el Edén es la puerta que se abrió para estar en la presencia de Jehová, como Adán y Eva en Edén. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Justamente la piedra que es la cabeza del ángulo, en la que Dios puso el asiento del monte Sión, es la puerta también. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso en Juan 14:6, cuando le preguntaron cómo podemos ir al Padre, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué pasa si alguno está en Cristo y empieza a recorrer ese camino y se reconcilió con Dios y nació de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, 21, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si recibió a Cristo, recibió al Padre y nació al Padre, y nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. De lo viejo no tiene que dar nada. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Para qué? Para que reconciliemos a los hombres con Él, con Jehová. ¿A quién tenemos que llevar a los hombres? A Jehová. Esa es nuestra misión. Esa es la misión que tienen los que predican el mensaje de los tres ángeles, los que van a predicar el fuerte pregón. Tienen que llevar a los hombres a Jehová para que se reconcilien con Jehová y dejen de adorar a Baal. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, con Jehová.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es lo que dice Pablo claramente en la carta a los Efesios del capítulo 1, de los versículos 15 al 23. ¿Qué dice Pablo? Por esta causa, dice, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Jehová, os dé espíritu de sabiduría. ¿Por quién nos tiene que dar sabiduría? El mismo que le dio sabiduría a Jesús. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque, ¿qué ojos tiene cerrado el ángel de la Odisea? No los físicos, sino los ojos de su entendimiento, porque no entiende, está ciego. Para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, cuál es el verdadero evangelio, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús nos lleva al Padre? Para que el poder que operó en Él opere en nosotros. Porque es el único poder que nos puede transformar a la imagen de Jesús. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese es el Evangelio, y esa es la obra de Dios que hay que predicar. Hay que reconciliar a los hombres con Dios para que conozcan el Evangelio, conozcan lo que Dios prometió. Tengan fe y puedan recibir la bendición de Dios. Y como leemos en Isaías 35, del 4 al 8, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Por qué? Porque Dios los va a guiar y les va a enseñar. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No puede pasar un inmundo. Tiene que ser limpiado antes. Tiene que lavar su ropa en sangre del cordero, en la fuente. Y tiene que ser vestido del manto de justicia de Cristo. Y no puede pasar por ese camino, tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es la promesa, porque todos sus hijos serán sellados por Jehová. Y en 2 Corintios 4:6 Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Jehová, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la paz de Jesucristo, para que entendamos justamente y veamos la gloria de Dios que se reveló en Jesús y deseemos que se refleje en nosotros. Ese es el Evangelio. Esta es la obra que Dios estaba haciendo con los miembros de la iglesia primitiva, como su Dios, su Padre y su Maestro. Y esto es lo que niega el Evangelio falso, pero es el verdadero Evangelio. Por eso Jesús nos lleva al Padre. Pero en el falso Evangelio todos son llevados supuestamente a Jesús, al falso Jesús. Ahora, y eso está sustentado en el falso testimonio de los cadáveres de los dos testigos. ¿Qué pasa con los cadáveres? Fíjense, para nosotros, tenemos que repasarlo porque este es el tema de la lección, pero la mayoría de nosotros ya lo conocemos bien. En la profecía del Apocalipsis, Dios nos mostró que la bestia lograría dar muerte a los dos testigos y que nosotros, antes de poder profetizar de nuevo, deberíamos examinar detalladamente a los cadáveres de los dos testigos, como dice Apocalipsis 11. Observarán, ¿qué cosa? A los cadáveres y no permitirán que sean enterrados. ¿Y hasta cuándo lo observarían? Hasta que volvieran a la vida, hasta que se dieran cuenta de cuál es la verdad.
y recién ahí podrían profetizar de nuevo. A esa obra Jesús le llama arreglar nuestras lámparas y Elena lo llama escudriñar diligentemente las Escrituras hasta descubrir al engañador bajo su disfraz. ¿Cómo podemos arreglar nuestras lámparas? Buscando todos los testimonios de los cadáveres de los dos testigos sobre un mismo tema y dando por verdadero solo a el testimonio coincidente de los cadáveres de los dos testigos acerca de cuál es la verdad. Ese es el verdadero testimonio de los dos testigos. Mientras que los otros testimonios, los que los contradicen, no son verdaderos y no pueden ser tomados como parte de la verdad bíblica. Acá falta el cómo. Porque Dios es claro, no se tomará en cuenta un solo testigo. ¿Podemos tomar en cuenta un solo testigo? Nosotros no. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos podemos mantener una afirmación. Y en 2 Corintios 13:1 Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, no podemos tener en cuenta un solo testigo, menos cuando ese contradice a la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Claramente el que escribió eso no le habría amanecido. Entonces, lo que primero que vemos en nuestra lección, empieza su análisis con todos los versículos, con todas las partes que Roma cambió la Biblia para sustentar la doctrina de la Trinidad, y empieza con el credo de Nicea, que está reflejado en Hebreos 1:13. Entonces, ¿cómo empieza nuestra lección? Vamos a ver un poquito de esto. Fíjense que hasta lleguemos a cómo leer la mente del gran maestro. Y esto es asombroso. Pero vamos un poquito acá. Entonces, domingo 25 de octubre. ¿Cuál es la cita? Hebreos 1:1 al 4. Entonces, y se citan todo esto para decir que Jesús es la imagen misma, su sustancia, o sea, fue engendrado la esencia del Padre, etcétera, etcétera, es el Jesús del credo de Nicea. Esto es lo que nos ponen en la lección el domingo. Y se nos dice, al ser la imagen de Dios, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Hijo y Dios el Padre son iguales. Entonces, si conoce al Dios el Hijo, el concepto es, también conoce al Dios el Padre, porque son coeternos y coiguales. Y después el Juan 1:1 al 3, donde se presenta a Jesús como el Verbo y como el agente creador de la creación. Lo mismo parece el credo de Nicea. Y finalmente, fíjense que están tomando todos los versículos. Acá se dice cómo leer la mente del gran maestro. Alguien que puede leer la mente. Y se supone, toman todos los versículos que aparecen acá, diciendo que Jesús era Dios antes de venir a la tierra, como lo que pusieron ahí. Entonces, acá aparece el gran maestro. Y aprendemos de Jesús, fíjense, de los milagros que realiza, ¿no? Y otras cosas que aparecen acá. Pero dejemos esto por un tiempo, vamos a ver lo que pasa con Hebreos 1:1 al 3, que se usa en nuestra lección, y es claramente un error usarlo, porque son versículos apócrifos. Ahí metió la mano los sabios de Roma. Como podemos ver en el testimonio de la misma Iglesia de Roma y en el testimonio de nuestros propios teólogos, antes de la definición del credo de Nicea, los conceptos filosóficos utilizados para hacer la obra de Balaam y definir al nuevo Dios universal o católico de la Iglesia romana a la imagen cristiana del Dios de Constantino, el Dios de la fortaleza, los términos esencia, sustancia, etc., y el concepto de un Dios Hijo engendrado de la sustancia del Dios Padre, consubstancial al Padre, y que es el agente creador del Dios Padre, no existía en la Biblia. Son conceptos antibíblicos, y ahora vamos a probarlo.
Y este es el credo de Nicea que nosotros creemos. Entonces se define un Dios Padre genérico, como Zeus, como cualquier Dios Padre de los paganos, y se deja el nombre de Dios, niega el nombre de Dios, y se define un Dios Hijo, engendrado, el que se llama Jesucristo, y que es engendrado como Apolo de Zeus, de la sustancia de su Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, o sea, el agente creador. Y por supuesto, esto es lo que Roma dice que ella definió, porque en el Catecismo Roma dice que ella fue la que formuló el dogma de la Trinidad, que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la Iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, y dice que el ser divino en su unidad del Dios al que adoran es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman la Santísima Trinidad. Y que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como todos los ídolos paganos, son hipóstasis o personas de esta sustancia, a la que Roma representa como el Dios Sol. Fíjense este artículo 51, perdón, y 252 del Catecismo Romano. Entonces dice Roma, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Ahora, si ella la creó, obviamente no existían desde que la creara, no estaba en la Biblia. Y dice, la Iglesia utiliza el término sustancia para asignar al ser divino en su unidad. Y si esta palabra no estaba en la Biblia, ¿cómo llegó a Hebreos? Obviamente, la encontramos en la Biblia porque los sabios de Roma cambiaron las palabras, como Dios le mostró a Elena, ¿no? Y como vemos acá en Hebreos 1 al 3. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahí viene el agregado. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? ¿Qué quiere decir? Que el creador es este supuesto Dios Hijo, ¿no? El creador Nicea, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, porque tiene sustancia el Dios Padre, el creador Nicea. Entonces, ¿cómo llegó esto acá? Si la misma Roma dice que esos términos no estaban en la Biblia, ¿no? Obviamente fueron introducidos por los sabios de Roma, y nuestros mismos teólogos en el libro de la Trinidad reconocen el origen extrabíblico de estos términos y conceptos. Porque, por ejemplo, en un párrafo en la página 150 dice lo siguiente: Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia católica. Porque ahí nació la iglesia católica. Justamente porque es la mujer que adora al Dios de la Trinidad. Y en la siguiente párrafo que lo encontramos en la página 153, nuestros teólogos dicen: por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, la filosófica, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia, porque no aparecía en la Biblia. Ahora, nuestros teólogos, sabiendo esto, usan esos versículos para defender y enseñar al Jesús al que definió Roma, al ídolo Roma. Y pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. O sea, ¿por qué no los usaban ni los entendían, ¿no? Los cristianos? El pueblo conocía a su Dios, por supuesto que no los aceptó, ¿no? Como dice Daniel 11, 31 al 35, y no adoró al Dios de la Trinidad, y fue asesinado por no adorar a la Trinidad. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora, al ídolo abominable, al que va a aparecer justamente cuando llegue el fin, a Satanás, y lo llamaron Jesús. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y claramente,
el pueblo conocía a su Dios, no adoró a la Trinidad. Y en ese tiempo es claro. El tema es de vida o muerte. El que adore a Baal y el que lo tiene que salvar es Baal, como en el tiempo de Elías. Y el que adore a Jehová y cree en Jehová, Dios va a cumplir y tener sus promesas. Entonces, por eso el mensaje de Elías es claro. Si Jehová es Dios y si Baal, decidan. Pero elijan bien. Porque el problema es que al Dios que elijan, ese los tiene que salvar. Ese es el problema. Por eso es un mensaje de vida y muerte. Ahora, ¿cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos? El testimonio coincidente de los dos testigos es muy claro. Jehová es el único Dios verdadero y Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Jesucristo hombre no es un Dios hijo, es Jehová el Señor. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, nuestro Dios y Padre. Hecho hombre como el renuevado Jehová, como el Hijo de David, como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Como leemos claramente en Isaías 43, cuando Dios anuncia al Redentor. Isaías 43, 10 al 12, y nos dice que Él es nuestro Redentor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y lo dice a nosotros, los que leeríamos en este tiempo sus palabras. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Él nos dice, yo te escogí, yo te llamé, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, en primera persona singular nos habla. Y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, aparte de Jehová, ¿había alguien que nos pudiera salvar? ¿Jehová tenía un Dios hijo? No, dice. No, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo Jehová. Y yo Jehová salvé. Y yo Jehová es el único que te puedo hacer oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Que yo soy Dios y no hay más. Y lo repite en Isaías 44. Así dice Jehová, Rey de Israel. Y su Redentor. ¿Quién es el Rey Redentor de Israel? ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el posterior. Y fuera de mí no hay Dios. Ahora, él había engendrado a un hijo que tuviera su esencia, su sustancia, y fuera nuestro creador. No, es un verso de Roma. ¿Y quién proclamará lo venidero? Dice. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. O sea, no hay nadie que tenga mi esencia, mi sustancia, como dicen los paganos. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ahora, entonces, si un testimonio del Nuevo Testamento contradice aún así dice Jehová, ¿puede ser verdad? No. Lo único verdadero que hay en el Nuevo Testamento son los testimonios que coinciden con el Antiguo Testamento, porque ese es el testimonio coincidente de los dos testigos. Entonces, ¿y cómo se llamaría este bebé que nos salvaría? Emmanuel, porque como Dios dice, no hay quien te pueda salvar, yo soy tu Redentor. Por eso, Jesucristo hombre es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Jehová con nosotros. Y en Isaías 9:6 se nos dice que este bebé es el Dios fuerte, el Padre eterno. Es Jehová. Y Jehová es el que se hizo hombre para ser el príncipe de paz. Por eso, cuando Jehová levantara a David renuevo justo, ¿cómo lo llamaría su pueblo? Los miembros de la iglesia primitiva. Le llamarían Jehová, justicia nuestra. Por eso levaban la bandera que decía pureza y santidad a Jehová. Porque ellos sabían que Jesucristo, ¿quién es? Es su Dios y su Redentor, es Jehová el Señor. Y lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, no hay tres, hay uno solo, que es Jehová nuestro Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que a su vez, ¿quién es? Es Jehová hecho hombre, por eso ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? Hay un solo Dios, Jehová, nuestro Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, fue manifestado en carne. Esa es la verdad. Ese es el verdadero Jesús. Ese Dios Hijo, que es hijo de un Dios Padre, es Apolo, es el ángel del abismo. Jesús lo dice claramente en Apocalipsis 9. Y en Tito 2, 13 y 14, Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, porque hay un solo Dios, nuestro Padre, y Él es nuestro Salvador, y Él es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros.
Y no solamente ahí, el credo de Nicea también está reflejado en Juan 1, 1 al 3, que cita en forma seguida nuestra lección. Y en estos versículos encontramos al falso Jesús definido como el Verbo, y el agente creador definido el credo de Nicea, una persona que estaba con Dios y era Dios, a la que Jehová, sabiendo lo que iba a pasar, niega conocer y haber engendrado, ¿no? Como Zeus engendró a Apolo. Entonces, claramente todo esto Dios sabía que iba a pasar. Por eso habría una falsa roca, que serían dioses. En Juan 1, 1 al 3 leemos, en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo qué es? Justamente un concepto creado por Platón, un filósofo pagano, ¿no? De el Dios agente, que actuaba en nombre de ese Dios que vivía en el mundo de las ideas y no se contaminaba con lo material. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios, pero era otro. Y también que era Dios, o sea, había dos que eran Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién creó? Justamente el agente creador, lo mismo que en Credo Nicea, acá está reflejado nuevamente. Y se incluye el concepto del Verbo de Platón. Ahora, ¿cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos acerca de este tema? El testimonio coincidente de los dos testigos es claro: Jehová el Señor es nuestro Dios y Padre, porque Él es nuestro Creador, porque Él nos formó con sus propias manos, y con Él no hubo ningún agente creador, Él no conoce a ninguno. Porque si Jehová el Señor, como dice a entender nuestra lección, es el Dios Padre, y entonces ¿quién es el Dios Hijo? Entonces Jehová no nos formó con sus manos, nos formó el Dios Hijo. ¿Y quién es el Dios Hijo? El verdadero Jesús no es un Dios Hijo, es el único Dios verdadero, es Jehová, es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, hecho hombre, Jehová hecho hombre. En Génesis 2:7 leemos entonces: Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz saliendo de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde vino la vida del hombre? De Jehová. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6, en el cántico que le enseñó a Moisés, y Moisés a Israel, Dios dijo esto, ¿no? Y esto es lo que enseñó Moisés: porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Y termina diciendo: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. O sea, Jehová es la roca y es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Por eso lo llamamos nuestro Padre. No porque sea el Dios Padre de un Dios Hijo, sino porque es nuestro Padre, es nuestro Creador. Ahora, si el Dios Hijo es nuestro Creador, entonces ¿a quién tenemos que llamar Padre? Al Dios Hijo. Pero no hay un Dios Hijo y un Dios Padre y un Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios, que es Jehová. Y como leemos en Deuteronomio 32, 11 y 12, esto pasó con Israel. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién guió a Israel? Jehová solo guió a Israel. Y con él no hubo Dios extraño. Entonces, ¿cuántas personas guiaron a Israel? Una sola. Y nos dicen Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy, primera persona singular, y no hay dioses conmigo. Obviamente Jehová no es parte de la Trinidad ni es una Trinidad. La Trinidad es un ídolo. Y en Isaías 64:8 leemos lo siguiente: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, si Jehová es nuestro Padre, porque nos formó, y justamente esa es la incoherencia de la doctrina de la Trinidad, si el agente creador es el Dios Hijo, entonces Jehová es el Dios Hijo, porque Él nos formó con sus manos. ¿Y qué pasa? Entonces Jehová tendría un Padre que lo hubiera engendrado. Pero eso es paganismo puro, es algo absurdo, pero lamentablemente, justamente como nosotros estaríamos en la condición de la Odisea y no estaríamos arreglando nuestras lámparas y viendo lo que dice la palabra de Dios, estaríamos creyendo en algo que no tiene sustento, en los dogmas de Roma. Y leemos en 1 Corintios 10, 1 al 14, donde Pablo nos dice claramente que
La roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, ¿quién era? Es Cristo, que Cristo es Jehová el Señor. Es el Dios que guió a Israel de Egipto a Canaán. Jesús, el verdadero Jesús, Cristo, es Jehová el Señor. Por eso nos dice que el que no cree, justamente, que Jesucristo es la roca, que es Jehová el Señor, está cayendo en la idolatría y nos dice, huid de la idolatría. Ahora, ¿para qué? Busquemos y encontremos el verdadero Jesús. Y como dice Juan 1, 10 y 12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Justamente, por el que se hizo hombre. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. O sea, creen que él es Jehová el Señor, el que en 6 días hizo los cielos y la tierra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Es Jehová el Señor, él mismo se identificó. Y si no creyeres que yo soy, dijo, en vuestros pecados moriréis. Y el que cree en un Jesús que no es Jehová el Señor, claramente ha caído en la idolatría, está adorando un ídolo. Por esa causa, mostrando quién es él, Jesús nos indicó que el que lo había visto a él, había visto al Padre, había visto a Jehová el Señor, había visto al invisible. Como anuncia la profecía, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová, a nuestro Dios. ¿No? Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Como dice el anuncio de la ciudad de Jehová, verían al Dios nuestro. Ved aquí al Dios vuestro, lo verían. Por eso cuando vino a Jesús, ¿a quién estaban viendo? A Jehová. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová es nuestro pastor. Y por eso en Juan 8:24 leemos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, creer en el Mesías implica creer. ¿Quién es el verdadero Mesías? Que es Jehová el Señor. Y el que no cree que Jesucristo es Jehová el Señor, está creyendo en un ídolo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién está diciendo? Que él es Dios, que es Jehová. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me vio. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿A quién? Al invisible. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, se lo repetía. Y se lo dijo a sus discípulos, como leemos en Juan 14, 5, 9. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, a Jehová, sino por mí. Y ahora le dijo a los asombrosos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Cómo? Si vimos al Hijo, vimos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros. Yo soy el Padre, yo soy el Dios fuerte, soy el Padre eterno. Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto a Jehová hecho hombre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Como lo indicó Jesús y lo indica Elena, la única esperanza para nosotros radica en llegar a conocer al único Dios verdadero y al verdadero Jesús, ¿no? Como dijo Jesús Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero, hay uno solo. Y a Jesucristo, a quien has enviado, entender quién es Jesús. Y como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 489, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Y para poder hacerlo deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, a los dioses de Roma, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, más Jehová hizo los cielos.
Y en esta cita que está en nuestra lección leemos lo siguiente: solo había una esperanza para la especie humana. ¿Y cuál es la esperanza? Que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Esa es la única esperanza. Llegar a tener el verdadero conocimiento de Dios, porque esa es la vida eterna. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa. ¿De quiénes? De los fariseos, mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Y lo mismo estaría pasando en este tiempo. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia y desee revelar la belleza de la santidad pueda revelarla. Y también en esta lección se usa el intento de reflejar el credo nicea en Filipenses 2. Fíjense, todo lo que Roma cambió para reflejar al anticristo aparece en esta lección. Ahora, en el capítulo 2 de la epístola a los filipenses, en los cadáveres de los dos testigos, podemos ver el intento de cambiar las palabras de Pablo para reflejar al falso Jesús, una persona distinta de Dios, de Jehová, y que era en forma de Dios, una persona que era igual a Dios, o sea, otro Dios. Entonces, vamos a leer lo que dijo Pablo. Haya pues en vosotros, a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Ahora, ¿qué diría Pablo originalmente? Y él decía que Jesucristo era Dios. ¿Quién se hizo hombre? Dios. Y entonces lo original debería decir algo parecido a siendo Dios, no siendo en forma de Dios. El cual, siendo Dios, no estimó ser Dios. Y aquel hay que agregar, no estimó ser igual a Dios. ¿Cómo? Hay una persona que era igual a Dios. Y ese es el concepto de Nicea. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Con qué nombre lo llamarían? Jehová. Para que en el nombre de Jesús, este nuevo nombre, el nombre de Jehová, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo ahí en su original? Obviamente, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Jehová el Señor, para gloria de Jehová. O sea, el que confiesa que Jesucristo, nuestro Redentor, es Jehová, como Él lo anunció, lo hace para gloria de Jehová, porque alaba y adora a Jehová y reconoce que Él es su Redentor. Y ese es el verdadero Jesús. Ahora, los sabios de Roma pusieron esto como que Jesús era otro que era igual a Dios. Y obviamente es el Dios Hijo de la Trinidad. Pero no se dieron cuenta que Pablo estaba citando a Isaías 45, donde se indica que el Mesías es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, y no otra persona que fuera igual a Él. Y que por esta causa toda rodilla se doblaría ante Él, porque lo reconocería como su Redentor. Entonces, cuando ponemos a los dos testigos al mismo puntos, nos damos cuenta de lo que quiso hacer Roma. Ahora, ¿qué dice Isaías 45, al 20 al 25? Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, porque Dios sabría lo que pasaría, y este es el llamado de la última generación. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, porque tienen un ídolo, adoran un ídolo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Ese es el problema. Ahora, si le ruegan a Baal, ¿los puede salvar Baal? No. Si adoran a un ídolo, si adoran al falso Jesús, ¿los puede salvar? No. Ese es el problema. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces, sino yo, Jehová? ¿Y no hay más Dios que yo? Ahora, ¿cómo? Entonces, fíjense que al usar eso, y cuando uno busca lo que dice el Antiguo Testamento, salta a la vista cuáles son los cambios que pretenden hacer los sabios de Roma. Y no hay más Dios que yo, dice Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. ¿Quién nos salvaría? Él, Jehová. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
No hay más. Ahora, ¿a quién tenemos que mirar para ser salvos? A Jehová, porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Dios y nuestro Redentor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Ahora, el que no reconozca a Jehová como su Salvador y su Redentor y el único Dios verdadero, no puede ser salvo. Ese es el problema. Y entonces el mensaje de los tres ángeles hay que predicarlo por amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que invoque el nombre de Jehová sea salvo. Si no, no va a ser salvo. Tiene que creer en Jehová. Y tiene que justamente buscar a Jehová. Y decir que Jehová es su Dios. Y Dios le va a responder. Y es claro, Pablo y toda la iglesia primitiva confesaban que Jesucristo es Jehová el Señor. Reconocían y testificaban que Jehová era su Señor y Redentor, para la gloria de Jehová, nuestro Dios y Padre. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en Filipenses 2. Y le metieron otras palabras para cambiarle lo que dice, pero cuando vemos lo que dice el Antiguo Testamento es claro. Y es redundante el testimonio de Pablo, porque en Romanos 10, del 8 al 17, dice lo mismo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Jehová el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, hay que creer y hay que confesar para ser salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hay que invocarlo. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová, está citando Joel 2:32, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová? En aquel en quien no han creído. ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, y hay que obedecerlo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y es claro, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque no hay otro Dios. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio, para que nuestros hermanos sean salvos. Primero, a nuestros hermanos que están en la condición de la Odisea, y después en todo el mundo, a todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia. Esa es nuestra misión, dar un testimonio muy claro de que Jesucristo es Jehová el Señor y que Jehová es el único Dios verdadero y no hay otro fuera de Él. Ese es el testimonio de los hijos de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Este es mi testimonio sobre esta lección. Esto es lo que uno puede encontrar en la palabra de Dios, el cual es el testimonio de la verdad, justamente de la Biblia, el testimonio coincidente de los dos testigos. Bueno, vamos a parar la grabación y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario,